Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, el canal del feminismo practicante, un canal en el que hablamos de feminismo, de literatura y de herramientas de gestión para que puedas vivir tu feminismo sin dramas. Hace un tiempo os hablé de la importancia que tiene para la práctica del feminismo el atreverse a ser uno mismo más allá de los roles de género que nos atribuye la sociedad. Este concepto está muy bien ilustrado en este libro sobre la autenticidad, The Gifts of Imperfection, los regalos de la imperfección, escrito por Brené Brown, del que os hablaba en aquel vídeo. Para Brené Brown, el valor que necesitamos para atrevernos a ser nosotros mismos es como un músculo que necesita entrenamiento. Y os prometí que os contaría los ejercicios que propone Brené Brown justamente para entrenar el músculo del valor. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya aquí llega este segundo video reseña sobre el libro de Brené Brown, The Gifts of Imperfection, Let Go of Who You Think You Are Supposed to Be and Embrace Who You Are. En pocas palabras, lo que explica Brené Brown es que si queremos vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, tenemos que creer profundamente que la persona que somos, más allá del rol que nos atribuye la sociedad, es merecedora de amor y de pertenencia. Tenemos que dejar que se nos vea y se nos conozca tal cual somos, y tenemos que estar dispuestos a amar y a acompañar a todas las personas tal cual son. Tenemos que dar tiempo a nuestra cabecita para aprender que también se sobrevive si salimos del molde. Que por cada persona que nos mire mal, habrán dos con las que formar un nuevo grupo. Y tenemos que hacerlo aunque sintamos miedo. Y entonces, poco a poco, iremos sintiéndonos fuertes y seguros y dejaremos de tener miedo a perder el amor de nuestros hijos si invertimos tiempo en desarrollar nuestro potencial en la empresa, o de perder el respeto de nuestra pareja si reconocemos que la demencia de nuestros mayores nos está rompiendo el alma. Brené Brown es muy consciente de que todo esto no es tan fácil, y lo que me parece muy motivador en su línea argumental es que parte de la base que vivir de acuerdo con lo que somos requiere trabajo y constancia, que no es suficiente con quererlo. Por eso nos dice en la página 51 de esta edición que yo tengo, que cuando decidimos ser honestos con nosotros mismos, la gente puede tener dificultades para entender cómo y por qué estamos cambiando. Pueden tener miedo y sentirse inseguros de los cambios que están viendo. Pueden estar preocupados sobre cómo nuestro cambio va a afectarle a ellos y a nuestra relación, e incluso se pueden sentir abandonados o puestos en evidencia. Brené Brown sabe que cuando le damos un empujón al sistema, el sistema empuja de vuelta de 1000 maneras crueles y vergonzantes. Por eso, basada en su investigación, nos explica que para tomar el control sobre nuestras vidas necesitamos usar herramientas como la valentía, la compasión y la conexión. Y también nos dice que tenemos que aprender a sobrellevar la vergüenza, el miedo y el miedo a la vulnerabilidad. Este libro está lleno de palabras mayores, de temas complejos y de conceptos ilusionantes, explicados en un tono sencillo y directo. Aún así, es un libro para leerlo con calma, para subrayar conceptos y para volver a algunos de ellos cuando nos hagan falta en el día a día. No es posible resumir en 1 o 2 vídeos toda la investigación de Brené Brown sobre la autenticidad y la vulnerabilidad, pero vale muchísimo la pena adentrarse en estos temas para aprender a acercarnos más a lo que somos en nuestro núcleo como personas.
Desde aquí os recomiendo muchísimo su trabajo de divulgación y en este vídeo voy a detallaros 6 de los ejercicios que Brené Brown recomienda para entrenar la capacidad de aceptarnos como somos y tomar cada día decisiones conscientes para vivir de acuerdo con lo que somos. Y por eso estos ejercicios te van a servir para vivir de acuerdo con tus valores y principios feministas, que es a lo que vamos. En el primer ejercicio que propone, nos enseña a cultivar la valentía. Brené Brown define la valentía como implicar tu corazón en la opinión que das. Es hablar de forma abierta y honesta sobre quiénes somos, sobre lo que sentimos y sobre nuestras experiencias, ya sean estas buenas o malas. Y sigue. La valentía común se manifiesta cuando pedimos ayuda, cuando estamos dispuestos a arriesgarnos, a ser vulnerables y a estar decepcionados, o cuando reconocemos en público que somos imperfectos y vulnerables. El feminismo practicante es de valientes. Consiste en ser esa mujer que juega al fútbol en el equipo del pueblo. Consiste en ser ese hombre que empuja la silla de ruedas de su padre enfermo. Consiste en hacer todas esas cosas que no se esperan de nuestro género, pese al miedo de la burla. En el segundo ejercicio nos dice cómo desarrollar la capacidad de enfrentarnos a la vergüenza. La vergüenza, dice la autora, es ese sentimiento doloroso que se apodera de nosotros y nos hace sentir pequeños, defectuosos e insuficientes. La vergüenza es el miedo al rechazo si nos mostramos como somos, si reivindicamos nuestra propia historia. Lo que dice Brené Brown es que las personas que saben cuándo y por qué sienten vergüenza, que son críticas con los mensajes que les impulsan a sentirse avergonzadas y que hablan abiertamente de su vergüenza, son más capaces de seguir siendo ellas mismas, porque llevan mejor ese sentimiento o incluso no lo sienten tanto. Por eso la autora te anima a plantearte qué mensajes te hacen sentir vergüenza y por qué. Puede ser tu madre que te pregunta ¿a dónde vas con ese escote? O tu chica que comenta en el bar que se te cayó una lagrimita viendo una película. Y entonces decide cómo quieres vivir. Sal con ese escote, llévate pañuelos al cine y siempre con la cabeza bien alta. Y no olvides que la vergüenza necesita secretismo para existir. Cuando se comparten, las historias vergonzantes ya no lo son tanto. En el tercer ejercicio, Brené Brown nos enseña a cultivar la autenticidad, alejándote de lo que piense la gente. La autenticidad es la decisión consciente de mostrarte cada día tal cual eres. En una cultura en la que se nos dice cómo tenemos que ser en todos los aspectos, desde cuánto tenemos que pesar hasta cómo tenemos que decorar nuestras casas, elegir la autenticidad, es decir, elegir mostrarnos tal cual somos, es una tarea titánica. Es una tarea que necesitamos practicar cada día para fortalecer esa habilidad frente a todo lo que la va a poner en peligro en nuestro día a día. La autora utilizó su investigación para definir en 3 puntos lo que podemos hacer para practicar la autenticidad. Cultiva el coraje de ser imperfecto, de poner límites y de darte permiso para ser vulnerable. Ejerce la compasión, sabiendo que en todos nosotros podemos encontrar elementos de fuerza y también elementos de dificultad. Cuida tus relaciones con los demás y ese sentimiento de pertenencia que solo puede desarrollarse cuando sabemos
que somos suficientes tal cual somos. La autenticidad, dice la autora, requiere que vivamos y que amemos con todas nuestras fuerzas, incluso cuando es duro, incluso cuando estamos peleando con la vergüenza y con el miedo de no ser suficientes, y particularmente cuando la felicidad nos está sumergiendo de tal modo que tenemos miedo de permitirnos reconocerlo. En el cuarto ejercicio aprendemos a cultivar la compasión, alejándonos del perfeccionismo. Para definir la compasión, Brené Brown cita al monje budista Pema Chodron, que viene a decir que la compasión es acompañar a los demás en su dolor, y que esto solo es posible cuando aceptamos plenamente que nuestro sufrimiento, nuestra crueldad y nuestro terror, y también nuestra empatía, son partes integrantes de nosotros mismos. La compasión ocurre cuando reconocemos la humanidad que compartimos. En el caso del feminismo practicante, la práctica feminista de la compasión consiste en buscarnos, encontrarnos y aceptarnos para poder estar al lado de las personas que están tomando el riesgo de ser como son y tenderles la mano, tratándoles como a iguales. Cuando te encuentres con una persona que está aprendiendo a aceptarse como es o que intenta cada día vivir de acuerdo con lo que es profundamente, hazle ver que no estás sola. Muéstrate tú también exactamente como eres. En el quinto ejercicio aprendemos a cultivar la resiliencia. La investigación que realizó Brené Brown como base para este libro le hizo ver que uno de los elementos clave para alcanzar el valor de ser tú mismo es la resiliencia. Descubrió que hay 4 elementos fundamentales en todas las personas que mostraban un alto nivel de resiliencia. Eran personas espirituales, no necesariamente en el sentido de practicar una religión, pero sí en el sentido de que creían en la conexión, en una fuerza más grande que uno mismo y en interconexiones fundadas en amor y en compasión. También eran personas esperanzadas, es decir, que eran personas que tenían la capacidad de darse objetivos realistas, de definir cómo lograr alcanzar estos objetivos y que creían en ellos mismos para alcanzar estos objetivos. Este tipo de esperanza de la que habla la autora se sustenta en el hecho de saber que algunos objetivos por los que vale la pena pelear son difíciles, requieren invertir tiempo y esfuerzo. Por eso, la práctica de la esperanza, tan necesaria para la resiliencia, requiere que estemos dispuestos a ser flexibles y a demostrar perseverancia, tolerancia a la decepción, determinación y una profunda capacidad en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos. Otro aspecto que definía a las personas con resiliencia era que practicaban lo que la autora denomina la consciencia crítica. Esto significa reflexionar de forma crítica sobre los mensajes que se nos envían a todas horas y que nos dicen que nunca seremos suficientes. Para eso podemos empezar por plantearnos 3 preguntas. La primera es: ¿la imagen que me están enviando de mí es real o es solo fantasía? La segunda es: ¿esta imagen que me están enviando reflejan una vida sana o transformarían mi vida, mi cuerpo, mi familia y mis relaciones en objetos y en objetos de consumo? Y la tercera pregunta: ¿quién se beneficia si me siento mal de la imagen de mí misma que me están reenviando? El cuarto aspecto que definía a las personas con capacidad de resiliencia es que procuraban ser siempre conscientes de sus emociones, ya fueran las positivas o las negativas.
La autora descubrió que no es posible dejar de percibir solamente las emociones negativas, por mucho que lo intentemos. Descubrió que cuando tratamos conscientemente de dejar de percibir emociones negativas, al mismo tiempo también estamos dejando de percibir emociones positivas. Descubrió que muchas personas huyen de las emociones negativas hundiéndose en comportamientos, rutinas o incluso en algunos casos dependencias que las alejaban de lo que eran ellas en su núcleo. Cuando estés tratando de practicar tu feminismo y de ser tú misma, recuerda practicar la espiritualidad, como la define Brené Brown, mantener la esperanza de que puedes alcanzar tus objetivos, ser crítica con las imágenes de ti misma con las que te bombardea la sociedad y tratar de ser siempre consciente de tus emociones, tanto las positivas como las negativas. El sexto y último ejercicio que vengo a traeros consiste en fortalecer la conexión. La conexión es la energía que existe entre dos personas cuando se sienten vistas, escuchadas y valoradas, cuando pueden dar y recibir sin juzgar y cuando derivan sustento y fuerza de esa relación. Invierte tu tiempo en relaciones en las que puedas mostrar quién eres, más allá de lo que la sociedad espera de tu género. Además de estos 6 ejercicios que os he detallado aquí, la autora nos propone otros, como por ejemplo que cultivemos el agradecimiento y la alegría, la capacidad de creer en lo que no vemos, la creatividad, el juego y el descanso, la calma y la quietud, o que realicemos actividades que tengan sentido para nosotros. El sistema patriarcal en el que vivimos no nos va a poner las cosas fáciles cuando tratemos de implementar cambios en nuestras vidas para vivir más acorde con lo que somos nosotras mismas. Cada una de las personas que se adentran en el camino del feminismo van a necesitar toda la fuerza que puedan encontrar en ellas mismas y toda la fuerza que puedan darle las personas que tienen alrededor para seguir adelante. Se van a enfrentar con peligros enormes que tal vez subestimemos sentados tranquilamente en el sofá, pero que son realmente escalofriantes, como pueden ser el rechazo por parte de personas a las que quieren, la pérdida de pertenencia a comunidades que significaban algo importante para ellas, o la falta de acceso a ciertos puestos de trabajo porque ya no cuadran en el molde que se les pide. Elegir una vida diferente de la vida que se nos ha ofrecido hasta ahora requiere muchísimo coraje. Pienso que estos ejercicios y estas explicaciones de Brené Brown no solo son un mensaje de esperanza, sino que son desde luego y también una buena base sobre la que apoyarnos antes de lanzarnos a esa aventura que es el viaje hacia nosotras mismas. Desde aquí os invito a que utilicéis las herramientas que propone Brené Brown y también las que proponen los autores de este otro libro, Designing Your Life, que os traje en un vídeo anterior, para que os lancéis a diseñar una vida más acorde con vosotras mismas y menos con lo que os exige el patriarcado, y que cuando lo hayáis hecho os lancéis con fuerza a la aventura de atrevernos a ser nosotras mismas. Pues esto es lo que venía a traeros hoy. Dale un like a este vídeo si te ha ayudado en tu feminismo practicante y no olvides abonarte a mi canal si te interesa este tipo de comentario y quieres recibir notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos ejercicios te parece más útil o más necesario para desafiar las convenciones y llevar una vida más acorde con lo que somos realmente
y menos con lo que exige de nosotros el patriarcado. Deja tus ideas en comentarios para que sigamos aprendiendo todos y todas juntos. Muchísimas gracias por haberme seguido hasta aquí. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!